Este documental te invita a embarcarte en un viaje profundo que abarca desde los barcos más antiguos hasta los gigantes modernos del océano. A lo largo de 10 datos curiosos, explorarás secretos sorprendentes sobre su diseño, su funcionamiento, su historia y sus récords más increíbles. Abróchate el chaleco salvavidas, respira hondo y prepárate para viajar a través de mares desconocidos. Comienza aquí nuestro recorrido por los barcos que cambiaron la historia. Los barcos flotan por una ley física que parece magia, aunque un barco puede pesar miles de toneladas. Flota gracias al principio de Arquímedes, una de las leyes más antiguas de la física. Según este principio, cualquier cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza hacia arriba equivalente al peso del agua que desplaza. Lo curioso es que, aunque esta ley se entiende desde hace miles de años, aún hoy sorprende a quienes ven por primera vez cómo un crucero gigante puede sostener miles de personas sin hundirse. La ingeniería moderna usa este principio como base para crear barcos cada vez más grandes. Lo fascinante es que los barcos no flotan por su peso, sino por su forma. Un bloque sólido de hierro se hundiría en segundos, pero un barco fabricado con el mismo material flota porque su estructura está llena de aire y distribuida de tal manera que desplaza suficiente agua para sostenerlo. Esta combinación de peso y forma convierte cada barco en un equilibrio perfecto entre fuerza, estabilidad y flotabilidad, donde incluso pequeños errores de diseño pueden provocar desastres. El aire contenido dentro del casco cumple un papel fundamental. Los ingenieros calculan con extrema precisión cuánto volumen debe tener la estructura interna para garantizar que el barco permanezca estable, incluso en condiciones adversas. Esto explica por qué barcos gigantes, como porti contenedores o petroleros, parecen moverse con increíble suavidad sobre el agua. Sus formas están diseñadas para optimizar el equilibrio entre flotabilidad y resistencia al avance. Este principio también se aplica a submarinos, aunque de una manera más compleja. Estas máquinas solo pueden sumergirse porque llenan sus tanques internos con agua, aumentando su peso hasta que su flotabilidad desaparece. Luego, expulsan el agua para emerger. Es impresionante ver cómo un principio físico tan antiguo permite crear máquinas tan sofisticadas. Sin Arquímedes, ni los barcos ni los submarinos existirían tal como los conocemos hoy. La flotabilidad, aunque parezca simple, es un milagro controlado por la ciencia. Entender este principio permite apreciar aún más la genialidad detrás de cada barco que surca los mares. Lo que para muchos parece magia, en realidad es una danza perfecta entre física, ingeniería y diseño milimétrico. Existen barcos más grandes que ciudades enteras hoy en día. Los barcos más grandes del mundo no son veleros ni navíos de guerra. Son los gigantescos barcos portacontenedores y cruceros turísticos, capaces de transportar cantidades absurdas de carga y miles de pasajeros. Algunos superan los 400 metros de longitud, lo que equivale al tamaño de 4 canchas de fútbol alineadas. Estos colosos del mar son tan imponentes que al verlos desde un puerto parecen rascacielos flotantes, avanzando lentamente hacia el horizonte. Los cruceros modernos incluyen restaurantes, teatros, parques, piscinas, centros comerciales, simuladores, gimnasios y hasta montañas rusas. En su interior pueden vivir más personas que en muchos pueblos pequeños. La logística para mantener estos lugares funcionando en pleno océano es extraordinaria. Generan electricidad, producen agua potable mediante desalinización, manejan sus propios sistemas de tratamiento de residuos y almacenan toneladas de alimentos para viajes de semanas. Por otro lado, los barcos portacontenedores son la columna vertebral del comercio mundial. El 90% de todo lo que usamos diariamente, desde ropa hasta electrónicos, viaja en uno de ellos. Estos barcos pueden cargar más de 20.0 contenedores, cada uno del tamaño de un camión. Lo más curioso es que, a pesar de su tamaño, se maniobran con una tripulación sorprendentemente pequeña gracias a la automatización avanzada. El tamaño colosal de estos barcos ha transformado los puertos del mundo. Muchas ciudades debieron reconstruir infraestructuras enteras para permitir la llegada de estos gigantes, reforzando muelles, profundizando canales y modernizando grúas. Hoy,
Los barcos más grandes son verdaderos símbolos del poder económico global. Su presencia en el océano es una demostración del alcance de la ingeniería moderna. Ver estos monstruos del mar en persona cambia por completo la perspectiva. Es difícil imaginar que algo tan enorme pueda moverse con tanta suavidad y sin embargo lo hace. Estos barcos representan el triunfo humano sobre el tamaño, el peso y la distancia, demostrando que no existen límites para lo que podemos construir. 3. El barco más antiguo del mundo tiene más de 4000 años. El barco más antiguo encontrado en perfecto estado es el barco solar de Keops, descubierto en Egipto cerca de la Gran Pirámide, con más de 4000 años de antigüedad. Esta embarcación sorprende no solo por su edad, sino por su nivel de sofisticación. Los egipcios construían barcos para navegar por el Nilo, pero también creían que los faraones necesitaban un barco sagrado para viajar al más allá. Este barco ceremonial demuestra el papel espiritual y práctico que las embarcaciones desempeñaban en la vida antigua. Lo más impresionante es que el barco fue encontrado completamente desmontado en más de 1200 piezas cuidadosamente ordenadas. Los arqueólogos tardaron años en reconstruirlo siguiendo técnicas tradicionales. Cada tablón, cuerda y unión revelaba un conocimiento avanzado sobre navegación, ensamblaje y resistencia estructural. Es sorprendente pensar que una civilización tan antigua dominaba la construcción naval con tanta precisión. El barco solar medía más de 40 metros de largo, lo que equivale al tamaño de un barco pesquero moderno. Para haber sido construido hace milenios sin herramientas metálicas avanzadas, su existencia representa un hito increíble en la historia de la ingeniería humana. Mucho antes de que los fenicios o los griegos dominaran los mares, los egipcios ya experimentaban con las posibilidades del transporte acuático. Este descubrimiento cambió por completo lo que se sabía sobre la navegación antigua. Durante mucho tiempo se creyó que los barcos complejos aparecieron miles de años después, pero este hallazgo demostró que la creatividad humana encontró soluciones navales desde tiempos prehistóricos. Su diseño muestra detalles como anclajes, remos y técnicas para absorber tensiones del agua. El barco solar de Keops es un recordatorio de que los barcos no solo sirvieron para comercio o guerra, sino también para expresar creencias, rituales y mitologías profundas. Su preservación hasta hoy nos permite comprender mejor la evolución temprana del transporte marítimo y la conexión espiritual que muchas culturas mantenían con el agua. 4. Los barcos pueden navegar con velas invisibles. Aunque parezca ciencia ficción, algunos barcos modernos utilizan velas invisibles, también conocidas como velas rígidas, motores eólicos, asistidos o sistemas de viento computarizado. Estos dispositivos aprovechan la energía del viento sin necesidad de enormes velas tradicionales. Parecen columnas metálicas o alas verticales y pueden reducir hasta un 20% el consumo de combustible de un barco de carga. Su funcionamiento se basa en principios aerodinámicos similares a los de un avión. La idea no es nueva. En los años 80, varias empresas japonesas experimentaron con barcos híbridos que combinaban motores diésel con grandes velas metálicas automatizadas. Aunque la tecnología no se popularizó en ese momento, hoy está regresando con más fuerza debido a la necesidad de reducir emisiones en la industria marítima. Este renacimiento demuestra que incluso inventos antiguos pueden reinventarse con nuevas formas. Las velas invisibles funcionan al crear diferencias de presión que empujan el barco hacia adelante. Su estructura rígida permite controlar la fuerza del viento con gran precisión, lo que es imposible con velas tradicionales, gracias a sensores, algoritmos y sistemas automáticos. Estas velas se ajustan solas para maximizar la eficiencia durante la navegación. Lo sorprendente es que, aunque parecieran simples postes, son capaces de generar una enorme potencia de tracción. Algunas pruebas han demostrado que un barco equipado con varias velas rígidas puede ahorrar millones de dólares en combustible durante su vida útil. Esto convierte a las nuevas tecnologías eólicas en una opción atractiva para un futuro marítimo más sostenible. Este tipo de innovación muestra cómo la navegación vuelve a sus raíces
aprovechar el viento. Pero con la sofisticación del siglo XXI, las velas invisibles son un puente entre tradición e innovación, demostrando que los barcos siguen evolucionando de maneras sorprendentes. 5. El timón de un barco es mucho más complejo de lo que parece. El timón, esa pieza aparentemente simple, ubicada en la parte posterior del barco, es una de las invenciones más brillantes y esenciales de la historia. Aunque desde afuera parezca solo una gran placa metálica, su diseño implica cálculos extremadamente precisos. La posición, el tamaño y el ángulo del timón determinan cómo girará el barco. Un pequeño movimiento del timón puede cambiar por completo el rumbo de una embarcación de cientos de metros. El timón funciona desviando el flujo del agua. Al inclinarse, genera una diferencia de presión que empuja la popa del barco en una dirección, lo que hace que la proa se mueva hacia la opuesta. Pero lo realmente fascinante es que la reacción del barco al girar no es inmediata. Dependiendo del tamaño de la embarcación, puede tardar minutos en completar un giro. Este retraso exige que los capitanes tomen decisiones anticipadas. En barcos grandes, el timón puede pesar varias toneladas y necesita sistemas hidráulicos potentes para moverse. Aún así, su precisión es crucial. Un error de solo unos grados puede causar accidentes graves, como colisiones o encallamientos. Por eso, manejar un barco es muy diferente a manejar un automóvil. Aquí, cada movimiento debe ser calculado con anticipación. Algunos barcos modernos combinan el timón tradicional con sistemas de propulsión avanzados como los azapods, motores que pueden rotar 360 grados. Esto permite maniobras extremadamente precisas incluso en espacios reducidos. Sin embargo, el timón sigue siendo un elemento fundamental en la mayoría de embarcaciones, desde yates hasta portaaviones. Este dato demuestra que, aunque parezca simple, el timón es una obra maestra de ingeniería. Su diseño ha evolucionado durante siglos y ha permitido que los barcos naveguen con seguridad y precisión a través de mares impredecibles. 6. Existen barcos que viajan sin tripulación. La tecnología marítima está avanzando hacia una nueva era, la de los barcos autónomos. Estos barcos pueden navegar sin una tripulación humana a bordo gracias a sistemas de inteligencia artificial, radares, cámaras, sensores y algoritmos que analizan el entorno en tiempo real. Aunque parezca algo futurista, ya existen prototipos y embarcaciones comerciales que funcionan parcialmente sin intervención humana. Uno de los ejemplos más conocidos es el Yara Birkeland, un barco eléctrico noruego diseñado para transportar carga de forma completamente autónoma. Este barco puede navegar rutas establecidas, evitar obstáculos y atracar con mínima supervisión humana. Representa un cambio radical en la industria marítima, donde la automatización está reduciendo costos y mejorando la seguridad. Para muchos, la idea de un barco sin capitán parece extraña o incluso inquietante. Sin embargo, los sistemas autónomos están diseñados para reducir los errores humanos, que son responsables de la mayoría de accidentes marítimos. Con tecnología avanzada, estos barcos pueden detectar peligros antes que un humano y reaccionar más rápido. Además de carga, la tecnología autónoma se está probando en investigación científica y exploración oceánica. Barcos pequeños equipados con inteligencia artificial pueden recopilar datos sobre corrientes, clima, especies marinas y contaminación sin poner en riesgo vidas humanas. Esto abre nuevas posibilidades para estudiar el océano. Los barcos autónomos representan el futuro de la navegación, un futuro donde la tecnología y la tradición se encuentran en un nuevo punto de equilibrio. Este avance demuestra que los mares del mañana serán muy diferentes a los que conocemos hoy. 7. Los barcos de guerra modernos son invisibles al radar. Muchos barcos de guerra modernos utilizan tecnología sigilosa stealth para volverse invisibles al radar enemigo. Esto no significa que desaparezcan físicamente, sino que su diseño minimiza la forma en que las ondas de radar rebotan en su superficie. Para lograrlo, sus estructuras tienen ángulos extraños,
bordes inclinados y materiales que absorben parte de la energía del radar. Esto reduce la firma detectada por los sistemas de vigilancia. La navegación sigilosa es un avance relativamente reciente. Durante siglos, los barcos de guerra dependían del camuflaje visual, como pinturas oscuras o redes. Hoy, en cambio, dependen de geometría avanzada y materiales compuestos. La forma de un destructor stealth puede parecer extraña a primera vista, casi como un prisma flotante, pero cada ángulo tiene un propósito estratégico. Además del diseño externo, estos barcos emiten menos calor y sonido que los navíos tradicionales. Esto dificulta que sean detectados por sensores térmicos o sonar. En guerra, esta capacidad puede significar la diferencia entre sobrevivir o ser atacado. Por eso, la tecnología stealth es una de las más valiosas del mundo militar moderno. Estos barcos también cuentan con sistemas automatizados que reducen la necesidad de tripulación. En algunos casos, una nave de guerra moderna puede operar con menos de la mitad de las personas necesarias en barcos antiguos. Esto permite que más espacio interno se reserve para armas, sensores y tecnología de navegación avanzada. Estos barcos invisibles son ejemplos extremos de cómo la ingeniería naval ha evolucionado. Representan la convergencia entre tecnología militar, inteligencia artificial y diseño futurista, revelando que los océanos también son escenarios de innovación silenciosa, pero extraordinaria. 8. Los barcos pueden sobrevivir a tormentas gigantescas gracias a su forma. Cuando una tormenta golpea el océano, las olas pueden alcanzar alturas impresionantes. Sin embargo, los barcos están diseñados para resistir condiciones extremas. La forma del casco, conocida como línea de flotación y curvatura de proa, está creada para cortar las olas y reducir el impacto del agua. Esta forma permite que el barco avance incluso cuando el mar parece querer devorarlo. El diseño de la proa determina cómo rompe las olas. Antiguamente, los barcos tenían proas curvas, pero hoy muchos modelos adoptan formas afiladas y bulbosas que reducen la resistencia al agua y aumentan la estabilidad. La proa bulbosa, ese extraño bulto bajo la superficie, ayuda a disminuir el consumo de combustible y mantener el barco equilibrado en mareas agitadas. Los barcos también cuentan con estabilizadores laterales que funcionan como alas submarinas. Estos dispositivos reducen el balanceo causado por el oleaje. Algunos cruceros incluso usan sistemas giroscópicos enormes capaces de contrarrestar el movimiento del mar, lo que evita mareos y mejora el confort de los pasajeros. El casco está creado para ser flexible. Aunque parezca rígido, puede doblarse ligeramente sin romperse. Este comportamiento es fundamental en tormentas intensas, donde la estructura recibe impactos constantes. La combinación de flexibilidad, forma y materiales avanzados convierte a los barcos modernos en máquinas sorprendentemente resistentes. Gracias a estos elementos, los barcos pueden enfrentar olas gigantes y tormentas feroces sin perder estabilidad. La ingeniería naval ha transformado lo imposible, sobrevivir al océano, en algo rutinario. Cada barco que navega hoy es un testimonio del conocimiento acumulado durante siglos de lucha contra las fuerzas del mar. Un barco puede tardar kilómetros en detenerse, a diferencia de un automóvil que puede frenar rápidamente. Un barco no puede detenerse de inmediato. Incluso si se detienen los motores, la masa colosal de la embarcación hace que continúe avanzando durante largos tramos. Un barco portacontenedores puede tardar hasta 3 kilómetros en detenerse completamente. Este detalle obliga a los capitanes a anticipar maniobras con mucho tiempo de antelación, especialmente al acercarse a puertos. El frenado depende de la fricción del agua, la velocidad inicial y el tamaño del barco. Los motores pueden reducir el impulso, pero es el océano quien realmente decide cuándo detener el movimiento. Este comportamiento explica por qué navegar requiere tanta planificación y por qué cada error puede ser peligroso. Aún así, la experiencia de un capitán experimentado permite controlar estas distancias enormes con sorprendente precisión. 10. El barco es una de las invenciones más influyentes de toda la historia. Cuando se analiza la historia de la humanidad, pocos inventos han tenido tanto impacto como los barcos. Gracias a ellos,
el comercio global se volvió posible, las culturas se conectaron, los imperios crecieron y las migraciones transformaron el mundo. Incluso hoy, en plena era digital, el 90% de la economía global depende de barcos para transportar productos. Son, en esencia, los motores invisibles que sostienen la vida moderna. Los barcos también han inspirado exploración, arte, literatura y ciencia. Fueron clave en la expansión geográfica, en las grandes rutas marítimas y en los descubrimientos que cambiaron el conocimiento humano, desde pequeñas canoas primitivas hasta superpetroleros de 400 metros. Los barcos representan el constante deseo humano de avanzar, explorar y superar límites. Este último dato nos recuerda que los barcos no son solo máquinas, son símbolos del espíritu humano. Representan valentía, curiosidad, riesgo y conexión. Cada barco que navega hoy es un heredero de miles de años de historia y un recordatorio de que nuestra relación con el mar siempre ha sido profunda. Este documental concluye aquí, pero el océano, como los barcos, sigue esperando nuevas historias por contar.